Supuesto, es un honor estar aquí comentando este texto extraordinario que coordina Ignacio Siles. Le agradezco muchísimo a Ignacio, por supuesto, por esta invitación y al SICOM también por este trabajo extraordinario. Hay un montón de gente conocida dentro de los participantes, que hay 70 participantes, que eso también es todo un éxito de la convocatoria que han hecho. Es un gusto para mí poder hacer algunos comentarios sobre este documento sin hacer spoiler, así es como se dice, sin hacer spoiler, para invitarles e invitarlas a que lo lean. Es un texto muy amigable, además está redactado desde un lugar bastante conmensurable, que es una de las cosas que a veces en ciencias sociales por lo menos fallamos en eso, y yo creo que este espacio de socialización de resultados de investigación es muy valioso, no importa que estemos en línea o que estemos presencialmente, es realmente valioso este proceso de discusión y de entrega de resultados de investigación, porque esto es lo que permite avanzar un saber determinado, ¿no? Entonces, mi comentario va básicamente orientado en tres aspectos fundamentales del texto y tienen que ver con el aporte extraordinario que hace el documento en tres dimensiones. La primera dimensión, que yo encuentro que es muy enriquecedora para el trabajo que hacemos en ciencias sociales en general, pero en otros espacios también, nos permite trabajar teóricamente. El primer aspecto es este, la dimensión teórica. Permite analizar el fenómeno que conocemos como consumo noticioso en periodos regulares y en periodos de lo que llaman en el texto hitos políticos. Esto es una forma de avanzar en el conocimiento científico de estos fenómenos que tradicionalmente hemos analizado a partir de teorías. No voy a decir viejas teorías porque suena como un poco feo, ¿no? Pero sí a partir de teorías tradicionales o clásicas sobre la comunicación colectiva y sobre la vida política, en este caso electoral. Sin embargo, hemos estado asistiendo a estas transformaciones en las comunicaciones que yo llamo como la tercera ola de la tercera revolución tecnológica en telecomunicaciones, que nos permiten construir nuevo conocimiento y además construir nuevas miradas de estos fenómenos. A veces usamos teorías tradicionales, pero a veces, como en este caso, construimos nuevos conceptos y se forma una especie de teoría de análisis de redes a partir de elementos de diferentes teorías, de diferentes disciplinas, que eso sería como la otra dimensión que me parece de una gran riqueza. Es posible también analizar fenómenos actuales con teorías tradicionales. Esta idea del ensanchamiento del espacio público a mí me parece extraordinaria, porque muchas disciplinas estudiamos este fenómeno de cómo se ha ensanchado el espacio público y, por tanto, los espacios para la discusión social y colectiva y política en los espacios, en los ciberespacios, digámoslo así. Es de gran utilidad entender cómo estos fenómenos comunicacionales que pasan en línea, que son reales, que son verdaderos, porque a veces cuando leemos textos que redactan los estudiantes dicen que esto es algo como que dan a entender que lo que pasa aquí en redes sociales no es real, en realidad es muy real, totalmente, ¿no? De lo que pasa en redes sociales, que es muy real y que no es ficción. De hecho, que en la introducción Ignacio hace toda una aclaración con respecto a lo que es ficción y lo que es falso, que me parece muy interesante el inicio de la introducción a este texto, para estudiar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como los fenómenos políticos y cómo se conjugan estos dos, ¿no? La segunda dimensión que me parece de gran valor también, y esto también les tengo que decir que lo hago desde mis zapatos de académica y de investigadora en estos temas, y por eso es que quería hacer como un comentario general de qué nos aporta este texto, aparte de la dimensión más puntual o más coyuntural. El diálogo intergeneracional, porque hay muchas personas jóvenes que están trabajando en este documento, pero también la dimensión pluridisciplinaria, que se expresa muy bien, pone a dialogar diferentes disciplinas, diferentes metodologías, que eso a mí me parece de una riqueza extraordinaria y además de un valor
inigualable, porque es una forma de decir, ustedes estudiantes quieren hacer un análisis de redes sociales. Bueno, este libro ofrece una mirada metodológicamente hablando también y pluridisciplinariamente muy interesante para abordar estos fenómenos. Nos permite, vamos a ver, es que aquí nos permite mirar el mismo fenómeno como es el consumo noticioso y la participación política de la ciudadanía en periodos electorales, por ejemplo, a través de lentes disciplinarios diversos. Vean que incluye la comunicación colectiva, la ciencia política, la psicología social, el tema de la opinión pública y la esfera pública, que es un tema que no tiene un anclaje disciplinar específico, sino que muchas disciplinas lo trabajan, la comunicación colectiva, la sociología, la ciencia política, aún hasta la psicología social trabaja este tema, ¿no? La estadística, hay análisis de redes, análisis de Big Data, la matemática, la aplicada, robótica, etcétera. Todas estas disciplinas contribuyen al abordaje que se hace en los diferentes apartados de este texto y que me parece de un valor muy, muy importante. Casi diría que este libro podría considerarse como un hito dentro del estudio de la comunicación y la política en Costa Rica, que este libro marca una pauta, hay un antes y un después de este texto. La tercera dimensión que yo quisiera abordar tiene que ver con el aporte metodológico, que ya lo mencioné un poquito anteriormente, ligado a las dos dimensiones anteriores que he estado comentando, porque a menudo resulta muy dificultoso operacionalizar preguntas de investigación para los escenarios cibernéticos y el uso de las nuevas tecnologías y el impacto que tienen estas nuevas tecnologías en los mensajes que vehiculizan las redes sociales. Por ejemplo, esto ha sido un estudio permanente de cómo impactan los mensajes que vienen de los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación no tradicionales, como pueden ser las redes sociales en este momento. Yo sé que no, las redes sociales a menudo para los especialistas o las especialistas en comunicación colectiva, ya sabemos que las redes sociales no necesariamente operan como un medio de comunicación como tal, como lo podríamos entender. Sin embargo, producen mensajes y generan discusión. Entonces, a la hora de hacer una investigación, la dimensión metodológica de cómo operacionalizo esas interrogantes este texto me da pistas muy importantes de cómo abordar estas preguntas de investigación que antes tradicionalmente lo hacíamos desde el trabajo de campo, en entrevistas con grupos de discusión o con algunas herramientas de investigación social que nos han facilitado la vida, por decirlo de alguna manera. Pero este texto nos ofrece otras metodologías de trabajo, integrando a otras disciplinas que nos dan un gran aporte, ¿no? Podemos estudiar este fenómeno de impacto de los medios de comunicación o de los mensajes mediáticos en las audiencias. Siempre ha sido de gran interés, no solo para la comunicación social, sino para la política, que analiza o que se encarga de estudiar o analizar o de trabajar con las relaciones de poder en una sociedad. Este fenómeno ha sido harto estudiado, pero en este momento, con las redes sociales y con el auge de Internet y demás, resulta que estamos muchas veces en ciencias sociales desprovistas de ese instrumental metodológico que este texto nos permite abordar. De hecho, que hay estudios hasta de neurolingüística, de política electoral, que podrían ser abordados a partir de estas metodologías. Además, se me vino a la mente leyendo algunos apartados del concepto de Castells de autocomunicación de masas, que es un concepto, como su nombre lo indica, una abstracción que a veces es difícil operacionalizar. Recuerdo un par de estudiantes que trataron de hacer un ensayo sobre este tema, diciendo la autocomunicación de masas de un grupo determinado, pero les costó mucho implementar la operacionalización de este concepto. Bueno, en este libro podrían perfectamente los estudiantes o los mismos docentes que trabajamos estos temas encontrar pistas muy sustantivas de cómo operacionalizar este concepto de Castells, por ejemplo. Además, la metodología mixta utilizada en la mayoría de los capítulos que aparecen aquí es también de gran interés para la mayoría de las disciplinas que trabajamos estos temas.
o más bien diría, de interés para la mayoría de las personas especializadas que trabajamos estos temas, porque las disciplinas las concretamos los seres humanos que los trabajamos, ¿no? También para otras disciplinas podrían aportar modelos de análisis por objetivos de investigación. Estoy pensando en lo que hacen muchas empresas cuando hablan de responsabilidad social. Podrían trabajar a partir de redes sociales y haciendo investigación en redes sociales, en Internet, porque esto del estudio de redes sociales es un estudio bastante anterior a la aparición de Internet, solo que aquí trasladamos estos conceptos de redes o estudio de redes sociales a las plataformas tecnológicas para poder analizar este fenómeno que se traslada de la presencialidad en físico a la presencialidad virtual, ¿no? Teóricamente aportan conceptos y elementos de gran importancia. No voy a entrar en gran detalle en esto para invitarles a leer este documento riquísimo, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el consumo de noticias en Facebook, la cuota de noticias y la brecha noticiosa son dos elementos interesantes que aparecen en el texto. También se habla del nivel de interacción y cómo medir esto de la interacción con las personas. Me avisan, estoy hablando y no veo el chat, entonces si me estoy pasando de tiempo ya casi termino, entonces me pueden hacer señas, ¿ok? Luego también hay otro aspecto que es muy importante y que en toda comunicación política o en este vínculo entre la comunicación social y la vida política es indispensable que cualquier persona que quiera estudiar la comunicación política tiene que entrarle al estudio de las redes sociales en línea. ¿Por qué? Porque la comunicación política es entendida como un proceso. No estoy siendo exclusiva en esta definición, obviamente, es algo que he construido a lo largo del tiempo estudiando este fenómeno, que es un fenómeno totalmente pluridisciplinario, ¿verdad? Que lo podemos abordar desde diferentes disciplinas, pero resulta que la comunicación política es un proceso altamente mediatizado. No es posible pensar la comunicación política, tanto la electoral como la gubernamental, sin la mediatización necesaria. Pero esta mediatización podría darse desde los medios de comunicación tradicionales, que es a partir de donde empezamos a estudiar este fenómeno que nombramos como comunicación política, pero también, más recientemente, lo que pasa en las redes sociales involucra a los procesos de comunicación política. ¿Por qué? Porque sería pensar en las estrategias de comunicación política de antaño, si no pensamos en la mediatización, como la política cara a cara, que si bien la política cara a cara se sigue haciendo, esta resulta más costosa, muy demandante que la comunicación política hecha o utilizando redes sociales, por ejemplo, o las mismas tecnologías tradicionales como son la radio, la prensa escrita y la televisión. Por eso digo, tanto nuevas tecnologías de la información y la comunicación como las tradicionales. Otro elemento interesantísimo era la región de probabilidad. Ya esto tiene que ver más con la estadística y con la matemática aplicada. Es decir, hay un rubro de consumo como promedio que tenemos las personas de consumo de noticias de política, y que esto aumenta cuando hay periodos de hitos políticos, pero que por lo general entiendo que esos hitos políticos son, por lo general, en las sociedades nuestras donde hay democracias liberales y procedimentales en principio como muy fortalecidas, entonces en esos periodos de elección es donde esta probabilidad de consumo, el promedio de consumo de noticias políticas o de interés público aumenta con respecto a periodos regulares. Este concepto me pareció también interesantísimo. El tercer espacio es otro elemento de discusión en estos textos que habla de cómo se suscita la discusión y las corrientes de opinión. Recuerdo que en un momento dado del estudio de esto hablaba con un especialista que creo que ustedes conocen, se llama Esteban Mora, que él ha estado trabajando en redes sociales y demás. Creo que él es estadístico, no, es ingeniero en sistemas, pero se mete a veces en el análisis político y demás, y resulta muy interesante escucharlo a menudo. Y yo discutía con él si Twitter era un espacio para
la discusión o no. Yo decía, a mí me parece Twitter muy ácido, realmente me parece, pero que implica una gran creatividad u obliga a las personas que usan Twitter una gran creatividad y perspicacia a la hora de escribir esa pequeña frase y demás, pero que en realidad creo que él tenía razón. Se promueve la discusión, se promueve nuevas agendas donde los medios de comunicación tradicionales han perdido, como lo decía también Castells, el monopolio de la interpretación de los hechos y por tanto han perdido protagonismo también en la discusión misma y en la delimitación de los temas de agenda, que ahí también hay otro concepto que es un concepto tradicional, que es la agenda setting, que ahora lo trasladamos al estudio de estos fenómenos que estamos viendo en redes sociales, que me parece de gran interés. Como los asuntos públicos se van construyendo a partir de informaciones consideradas no políticas, ¿cómo? ¿Verdad? Vemos cómo estos asuntos públicos se van construyendo ya no a partir únicamente de los medios de comunicación, sino a partir de las discusiones que se generan en redes sociales y en este caso en Facebook en particular. Aquí hay otro mundo de investigación que se abre una puerta gigantesca de investigaciones rigurosas con evidencia empírica, que esto no significa que cuando hacemos opinión, por ejemplo, yo que a veces participo, bueno, el mismo Gustavo ya nos contará sobre su experiencia al leer este texto, hacemos de opinólogos u opinólogas, pero no es que no estamos basados o basadas en evidencia empírica, sino que es la necesidad de analizar una coyuntura a partir de la información y del conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo de su carrera académica. Sin embargo, a veces lo que hacemos cuando opinamos es identificar algunas preguntas clave de investigación que deberían de ser desarrolladas posteriormente. Lo que pasa es que a veces los fenómenos comunicacionales y políticos van a un ritmo, igual que la actualidad para los medios de comunicación, por ejemplo, van a un ritmo mucho más rápido que las investigaciones y los estudios que tienen son de más largo aliento. Entonces, a veces hay una disonancia entre lo que percibimos de la realidad y cómo estudiamos esa realidad con evidencia empírica. Como bien lo dice en el texto, la mayoría de las herramientas que hemos usado han sido las encuestas, por ejemplo, para estudiar opinión pública, el estudio de la opinión pública en el contexto, el cibercontexto, digámoslo así, ha sido muy difícil. Este libro es pionero para analizar teórica, metodológica y pluridisciplinariamente el fenómeno de la opinión pública en redes sociales, en Internet, por ejemplo, o cómo se delimita una agenda pública a partir de actores políticos presentes también en el espacio, en el ciberespacio. Otro asunto importante que les acabo de decir era cómo estos asuntos públicos se van fraguando, ya no es una línea directa. Y como para ir cerrando y para dar paso a los comentarios de ustedes y de las personas que participaron en esta investigación, tengo como dos comentarios con respecto al quehacer periodístico, por un lado, y que en ese sentido creo que Gustavo Román, que también está aquí, que hizo comentarios a esa primera parte, podría ampliarnos muchísimo más de esta dimensión del quehacer periodístico, y la otra es la dimensión política electoral que fue estudiada en la coyuntura de las elecciones del 2018. En el quehacer periodístico me parece que el desafío principal es más de los consorcios y grupos mediáticos que de la profesión periodística misma. En este sentido, hubo una entrevista, yo creo que esto fue, creo que en el año 2015, si no me equivoco, una entrevista que le hacen a Janina Segnini después de que salió del periódico de La Nación. Ella planteaba que la crisis mediática no es una crisis del ejercicio periodístico, porque las personas profesionales del periodismo se pueden adaptar al trabajo en redes sociales para publicar la información y las investigaciones que se llevan a cabo para obtener información de calidad. Lo que ha perjudicado este quehacer noble, creo yo, es justamente el desmantelamiento de las unidades de investigación periodística en la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, por lo menos en Costa Rica, ¿no? Bueno, que esto no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, pero ella hablaba de de la realidad nacional. Y lo que ha pasado es que entonces este desmantelamiento obliga a las personas profesionales en el periodismo a trabajar
con la actualidad y con tiempos muy restringidos para verificar información. Y de ahí que muchas veces hay unos metidas de pata, como decimos popularmente, porque se publican cosas que no fueron verificadas o que están mal redactadas y que se presta no solo para malas interpretaciones, sino para homologar eso con la ficción que a veces aparece en redes sociales o peor aún con la fabricación de noticias falsas. Pero esto yo no sé si es responsabilidad del grupo de profesionales en periodismo o es responsabilidad y de la necesaria transformación que tienen que tener los medios de comunicación tradicionales en el manejo de la información y la búsqueda de la información a través de la investigación periodística, que no dista mucho de la investigación científica que hacemos en la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo. Y en la dimensión política me parece de un gran aporte también el abordaje metodológico porque nos amplía el panorama del estudio de coyunturas electorales. Por lo general, en el análisis político usamos mucho el análisis de contenido y el análisis de discurso, pero para hacer investigaciones más puntuales o para hacer opinión cuando estamos al calor de un discurso o al calor de un pronunciamiento. Pero en realidad, metodológicamente, son herramientas muy poderosas para mostrar las relaciones de poder que se expresan a través del lenguaje y a través de los mensajes. Pero también a menudo recurrimos a lo que conocemos como análisis de coyuntura, que algunos autores hablan del análisis de coyuntura como una herramienta de acción política y otros lo llaman como una herramienta de investigación que incluye diferentes otras herramientas de investigación con enfoque cualitativo. Sin embargo, en este documento hay datos concretos y metodologías muy puntuales para analizar una coyuntura político-electoral en redes sociales, con evidencia empírica sólida y replicable, por decirlo así. Y esto definitivamente es un aporte más de lo que yo visualizo en este documento. Finalmente, quisiera decir que estos estudios y este tipo de metodologías innovadoras para estudiar lo que pasa, la discusión en redes sociales, para estudiar la participación política o el consumo noticioso de la ciudadanía, permite a la política o a los actores que están en la política tomar decisiones, en primer lugar, y también nos permite construir escenarios para la toma de decisiones y para el análisis, escenarios con mayor base empírica que si lo hacemos únicamente a partir de lo que llamamos como el olfato, pero el olfato a veces está dado por toda una experiencia o una trayectoria en investigación y en la academia, digámoslo de esa manera. Yo lo dejaría ahí para invitarles a que lean este texto y para escuchar a Gustavo y a los autores y autoras de este extraordinario documento. De nuevo, muchísimas gracias por esta cordial invitación, que lo hago con muchísimo gusto y con gran placer. Muchas gracias, Gina, por la intervención. Gustavo. Bueno, primero que todo, buenas noches ya. Un placer acompañarles, un honor de verdad el que me hayan invitado a realizar, a comentar el texto Democracia en Digital. Particularmente, muchísimas gracias a Ignacio, a Carolina, a Larisa, por la consideración, porque de esta aventura académica de investigación, pero también de este gran reto, hemos tenido noticias desde ya hace algún tiempillo en donde efectivamente no solamente lo hemos venido comentando, sino que además creo que, como bien lo señala Gina, se convierte en un texto que podría considerarse un parteaguas de lo que podría ser el análisis desde la academia de la realidad nacional respecto precisamente del aporte de lo que pueden hacerse a través de nuevas metodologías en la comunicación política para entender lo que sucede en ese mundo digital que es prácticamente imbricado con todo lo que hacemos cotidianamente, a un texto que particularmente en lo personal creo que también es, digamos que una nueva forma de entender, digamos, esta pasión por la política
por la comunicación política y que aporta elementos sustantivos para poder entenderla. Un honor también estar acá con el tocayo Román Jacobo, que luego está a disposición, así que también un saludo para él y muchísimas gracias también al SICOM, a Janet Martínez por la invitación. Voy a permitirme compartir pantalla para la exposición de mis observaciones con respecto al texto. Tal vez para empezar, comentar que al igual que Gina, yo parto de la posibilidad de hacer 3 lecturas distintas. El libro invita, por lo menos en mi caso, a 3 lecturas distintas. Una primera lectura desde precisamente la riqueza teórica y la elaboración de elementos que permiten dialogar con la realidad, precisamente a través de una hibridación metodológica que hasta el momento en otras lecturas, en otros textos, en otras fuentes, no necesariamente ha estado siendo utilizada y que me parece que en esta mezcla, en esta hibridación, en este uso de diferentes técnicas, es importantísimo tomarlo en consideración porque no podríamos entender el mundo de lo digital si no es efectivamente también entendiéndolo a partir de todas las nuevas herramientas que existen para ganar profundidad, porque si no seguiríamos utilizando las viejas herramientas para entender los nuevos fenómenos. La segunda lectura que me parece que es importante, y especialmente para quienes nos apasiona este campo de la comunicación política, es precisamente porque el texto permite ese enlace entre el ejercicio cotidiano o la práctica cotidiana de la comunicación política y la academia. Esto es un darse la mano que me parece que es importante rescatarlo porque no se queda únicamente en la dimensión conceptual abstracta, sino que comulga automáticamente y pone todos los ejemplos de la realidad nacional en momentos que son cumbre, especialmente digamos en la elección del 2018, en la primera y la segunda ronda, me parece que son esenciales para poder entenderlas también, estos dos fenómenos, ¿verdad? Y cómo los conceptos, de nuevo, se utilizan todo el instrumental metodológico y el instrumental conceptual para poder entender esa realidad. Y una tercera lectura que es desde la lectura crítica de la comunicación, ¿verdad? Viendo el texto, no hago más que tal vez llorar o sufrir por lo que estoy viendo cada vez que sucede una campaña electoral y cada vez que lanzo un reclamo porque estamos en campañas electorales que lejos de utilizar de manera adecuada las redes sociales, y aquí no hago diferencia entre las redes y las plataformas, sino que, digamos, se utilizan prácticamente, digamos, las mismas técnicas y los mismos recursos una y otra vez, en lugar de tener campañas, en lugar de tener una dimensión, y ya no hablo solamente de las campañas en términos de la pirotecnia política o la pirotecnia propagandística, sino más bien digamos, desde la celebración de la democracia, de cómo se abandona una y otra vez el recurso de utilizar a las redes sociales efectivamente para la creación de ciudadanía. Y esa parte me parece que es lamentable, pero bueno, esto es una crítica, digamos, que a partir de la lectura uno puede hacer a la realidad nacional, en donde efectivamente carece de todo este instrumental, y lo que uno ve es que hay una especie de danza, y no quiero que me malentiendan, digamos, no es un desdén por la publicidad, pero digamos, es una danza únicamente concentrada en la dimensión publicitaria, abandonando prácticamente toda la otra gran dimensión que tiene o que aportan las redes sociales respecto de crear o de poder recrear tejido democrático esencialmente. Y bueno, ese es un golpe de realidad, ¿verdad? Porque el texto que viene en dos partes, una primera parte que habla sobre las tendencias de consumo de noticias en Facebook y una segunda parte en donde ya se utiliza todo instrumental precisamente a partir del análisis de las elecciones del 2018, me parece que más que un ejercicio analítico es un punto de apoyo para ubicarnos en esa realidad, ¿verdad? Es cómo podemos tener ese bagaje de la dimensión conceptual y cómo esto puede ser aplicado automáticamente, ¿verdad? Con esa facilidad que la presenta el libro, que la presenta el texto, que no es porque sea un texto sencillo, sino que más bien en el ejercicio propio de la investigación presentada hace ver que efectivamente hay una aplicación lógica, hay una aplicación que es más que deseada
para que podamos entender mejor los fenómenos de comunicación política en el país. El segundo es que efectivamente este golpe de realidad, hemos visto que el Internet, ¿verdad?, ha sido particularmente visto como un campo para las redes sociales, pero desde los actores políticos, me refiero a los partidos políticos, las candidaturas, quienes elaboran las estrategias de comunicación política y quienes las ejecutan a nivel, de nuevo, desde el punto de vista operativo, pareciera que más bien se desgastan porque hay un alargamiento, ¿verdad?, con los mismos vicios y potencialidades de los medios o los canales tradicionales, y este texto nos permite ver que efectivamente hay todo un universo distinto, ¿verdad?, donde podemos abordar Internet más allá de esa visión restringida que se tiene normalmente desde los actores políticos como una especie de extensión nada más de la radio, de la televisión, ¿verdad?, como si Internet fuese una pantalla más, y no lo es. Me parece que es ahí donde el texto también cala, y efectivamente hay que hacer notar que el instrumental, que los nuevos conceptos podrían colaborar efectivamente, de nuevo, insisto, en la conformación no solamente de una nueva ciudadanía o de nuevas ciudadanías, sino también de nuevos partidos políticos o un remozamiento de la institucionalidad partidaria, del sistema de partidos políticos, pero también de los medios de comunicación en términos generales. Y ese golpe, ¿verdad?, cuando uno lo ve, es que hay, entonces lo ve desde el punto de vista crítico, en donde se da cuenta que lo que hay es una especie de desperdicio, no solamente de recursos, sino de oportunidades para conectar con la ciudadanía, con esas nuevas formas de comunicación que se dan cotidianamente, que están ahí en las redes sociales, independientemente del carácter que tenga Twitter, si es más o menos ácido, más o menos crítico, o si Facebook es más o menos idílico o más o menos soñador, ¿verdad? Es un tema de que ahí se ejerce ciudadanía, ahí se está expresando la ciudadanía, y que eso nos permitiría, no solamente durante los procesos electorales, sino más allá en el ejercicio cotidiano, poder potenciar las formas de comunicación que se tiene con la ciudadanía en términos generales y en términos específicos con ciudadanías muy particulares. Me parece que la analogía que uno hace o puede hacer a la hora de leer el texto es que se da cuenta una vez más de que es lo que ha sucedido en las campañas políticas acá, de lo que sucede en la comunicación de gobierno, de lo que sucede en la comunicación institucional, es como querer utilizar nuevos ingredientes, pero siempre con las mismas recetas y los mismos trastos viejos con que se ha trabajado siempre. Es una especie de reduccionismo de la comunicación a la dimensión únicamente propagandística o la dimensión únicamente publicitaria, dejando de explorar los otros campos que en efecto se están dando ya desde y en las redes sociales. Con esa mirada, digamos, de lo que ofrece, de las potencialidades que ofrece este texto en la dimensión conceptual, en la dimensión de lo metodológico, en el uso de las herramientas, en el uso de las técnicas de investigación, pero además en esa nueva apropiación desde el punto de vista analítico, me parece que hay que tener, digamos, una licencia particular de una mirada desde la comunicación política, ¿verdad? Que nos hace ver, digamos, dos elementos. Lo pertinente que resulta el texto y este tipo de análisis, y la relevancia que tiene este tipo de análisis precisamente, y de nuevo, insisto, para la creación de nuevas ciudadanías o para el fortalecimiento de esas nuevas ciudadanías que se están dando ya y que efectivamente parecieran no están siendo vistas. Particularmente, ¿verdad?, cuando en el texto, entre brechas, cuotas informativas sobre tendencias generales de consumo de noticias en Facebook en Costa Rica, Larisa Tristán, doña Mariana Álvarez e Ignacio Siles nos cuentan la investigación, me llama la atención con la frase que abren el texto, ¿verdad? Dice: vivimos en una época de contiendas, las sociedades contemporáneas son escenario de una disputa por el control de los discursos. Ahí yo sé que Newman ha desarrollado básicamente conceptos fundamentales para poder entender el tema de las redes sociales, pero voy a basarme un poco en lo que señala Castells, ¿verdad? El tema de cómo entender que el nuevo poder se ejerce, que hay una relación, el poder ya no es más aquella abstracción en donde parecía que se podía concentrar a partir de como si fuese una tenencia o una capacidad. No, ahora el poder es un poder relacional, ¿verdad? Ahora el poder es
en la conexión, ahora el poder está en permitirse hacer el flujo dentro de esas redes, en la dinámica de la, la, la conexión fundamental de las redes a través de la información y la información sistematizada. Ahí me parece que es importante entonces entender a las redes como la unidad de análisis, como lo señala Castells, y no necesariamente los nodos o los conectores, sino que efectivamente el texto, prácticamente todo, desde la primera hasta la última página, nos habla precisamente de las redes como esa unidad de análisis, viendo todo lo que son, digamos, el funcionamiento y cómo los contenidos que se dan a través de estas redes es finalmente, digamos, el objeto central de estudio. Ahí, todas las herramientas que desde el punto de vista conceptual se dan, me parece que llevan efectivamente a estas pugnas en donde ¿verdad? Esta época que señalan los autores y las autoras, o el autor y las autoras, respecto de una época de contiendas, yo señalé la palabra contiendas, apenas me enfrento con el texto y le pongo automáticamente, ¿verdad? Y esto es por la desviación que tengo con la formación de politólogo, lo tacho y le pongo pugna, ¿verdad? O podríamos ponerle muchísimas otras formas, pero digamos, la pugna fundamentalmente que se está dando en nuestras sociedades. Y esa pugna se da precisamente por la disputa del control de los discursos. Efectivamente, esa es no solamente un punto de partida del texto, sino es uno de los mayores hallazgos. ¿Por qué? Porque la pugna hoy es por la programación que existe en las redes, ¿verdad? Esa programación, esa programación discursiva, cómo el campo del lenguaje se convierte en el campo de batalla fundamental de las redes sociales. Y de nuevo, me refiero a las redes sociales más allá de las plataformas, ¿verdad? El correlato en las plataformas evidentemente está presentando algo que se da en lo sustantivo, en lo estructural, dentro de las redes sociales a nivel nacional e internacional, y efectivamente es donde uno empieza a notar que el instrumental que presenta este texto es fundamental para entender precisamente el funcionamiento acá en Costa Rica. Esa disputa que hoy podemos encontrarnos a través, digamos, de una disputa lógica por el modelo de desarrollo, en donde algunos todavía la tienen en la programación de códigos binarios de si más Estado, más mercado, menos Estado, ¿verdad? Y ahí vemos una de las disputas que están, digamos, de fondo en el modelo de desarrollo, que todavía pareciera, ¿verdad?, una disputa de los años 70 u 80, y no necesariamente una disputa que podríamos tener en pleno siglo XXI, pero lo que sí nos damos cuenta es que ese mismo correlato de ese análisis que presenta el texto nos permite entender precisamente esa diversidad de redes que existen en el país. Esa conformación, ¿verdad?, que hacia el final del texto lo vemos ya incluso graficado, cómo las interacciones comportan, no solamente la interacción misma, sino que dan razón de cómo se conforman las redes sociales de los diferentes candidatos, por ejemplo, en el momento del análisis. Cómo los partidos políticos y el gobierno son redes, ¿verdad? Pero son redes que tienen subredes dentro de sí mismos, y cómo la conformación de un gobierno, por ejemplo, actual, en donde tiene básicamente dos redes sustantivas, entre otras, ¿verdad? Pero tiene dos redes sustantivas en donde también esa pugna se está presentando, donde hay más o menos tendencias hacia más o menos participación del Estado, del mercado, o cuáles son las grandes tendencias que marcan esta pugna dentro de esta red, y también dentro de los propios partidos políticos, ¿verdad? Las cámaras de empresariales, por ejemplo, cómo las estamos observando en ese mismo sentido, y a través también de lo que sucede en los medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación en esta pelea, en esta pugna por la programación, están también peleando por las propias redes, ¿verdad? Están peleando por cuáles pueden tener acceso a esas redes, a ese relacionamiento que les dé poder. Y efectivamente, digamos, lo que está sucediendo entre dos redes importantes, como la puede ser la red del periódico La Nación y la red del medio CR Hoy, cotidianamente nos dan razón, efectivamente, de estas pugnas que se están presentando, y que el texto nos permite, de alguna manera, ya contar con el instrumental necesario para poder hacer ese tipo de análisis. Una pugna por el flujo de información, ¿verdad? Pero efectivamente es por una programación, para ver cómo entendemos, para ver cómo esa pugna hace que las distintas redes entiendan o comprendan precisamente cómo se está desarrollando la sociedad. Y ahí, como bien lo señala Gina, pero que el texto lo profundiza, coincido con ella en que hay conceptos que son fundamentales para entender nuestra realidad,
esa brecha noticiosa de la que nos da razón, me parece que es relevante y pertinente empezar a utilizarlo como un referente precisamente de análisis. Dar razón de lo que hasta este momento solo intuíamos, por ejemplo, en el país, y de lo que pongo ahí algunos ejemplos de medios de comunicación, de cómo esa brecha noticiosa se hace presente en la pugna que a través de los titulares de los medios de comunicación se presenta de manera cotidiana, pero también revela que hay una práctica mediática que encuentra asidero, ¿verdad? La práctica mediática de la titulación o el ejercicio de los titulares no es inocente, efectivamente, y esto pareciera una verdad de perogrullo, pero ahora tenemos el instrumental necesario para poder revelarlo como tal. Y además, me parece que compele a replantear entonces el ejercicio ciudadano. Esa ciudadanía que el mismo texto nos indica que lejos de leerse las noticias completas, lo que hace es leerse solo titulares y lejos de tener discusiones sobre lo medular, ¿verdad? Tiene discusiones arraigadas generalmente sobre las formas más interpretativas posibles, con una variedad de interpretación casi que al infinito, tanto como personas existan en una discusión. Pero nos lleva entonces a replantearnos cuál es el ejercicio ciudadano de cara al ejercicio que está efectuando frente a las redes cuando tienen esa poca o ninguna profundidad de análisis porque solamente se está viendo la superficialidad de la fenomenología de lo que existe en el mundo de lo político. Y bueno, no es de extrañarse entonces que la cuota política sea digamos, la otra cara de la moneda o la compañera conceptual de la brecha noticiosa, ¿verdad? La cuota política me parece que tiene implicaciones necesariamente, son obligatorias las implicaciones que tiene el análisis desde el concepto de la cuota política para entender cómo funciona la dinámica de la comunicación en nuestros días. Llama a repensar precisamente esa necesidad de espacios o franjas publicitarias de propaganda. Aquí, bueno, Gustavo no me deja mentir de que efectivamente eso no solamente es una idea del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que se vuelve ya ahora casi que un mandato, ¿verdad? La cuota política no puede seguir siendo un elemento, digamos, de este escenario en donde la ciudadanía ya tenga predestinado un espacio para poder entender a partir de los medios tradicionales cómo se juega la dinámica electoral, sino que nos hace pensar que efectivamente hay necesidad de sacarla de los medios de comunicación, de sacarla de la programación del mix de medios que a partir de la publicidad se hace y trabajarla bajo otras dinámicas que efectivamente, digamos, rompan con el círculo vicioso que significa esta cuota política, o que podría significar esta cuota política. También de que la política como espacio ciudadano, entonces pareciera que habría que desconfinarlo, ¿verdad? Si el texto nos dice que hay una proporción de esa dieta noticiosa en donde lo político ocupa un espacio prácticamente casi que estable, con alguna variabilidad solo en los momentos electorales, bueno, habría que desconfinarlo, ¿verdad? Porque entonces ese es un ejercicio claro de no solamente de ciudadanía, sino un ejercicio democrático, ¿verdad? En el que los partidos políticos deberían estar batallando de manera constante precisamente para romper de nuevo esa cuota y no solamente por el tema de los números, del número del porcentaje de esa cuota, sino también por la profundidad o la necesidad de tener discusiones muchísimo más profundas dentro de esa cuota, ya que la cuota es baja, por lo menos que sea, digamos, sustantiva. Y me parece también que dentro de este elemento de la cuota política habría que ver entonces el análisis de la agenda, ¿verdad? Porque mucha de nuestra dieta política es prácticamente alta en grasa mediática, ¿verdad? Pero muy baja en nutrientes democráticos. Y a eso me refiero con este segundo y tercer punto en donde este elemento conceptual de la cuota política nos permite precisamente hacer ese tipo de análisis para poder entonces empezar a desmenuzar cuál es, digamos, el ejercicio mediático, pero también cuál es la dieta, por decirlo así, ciudadana en nuestro país. Para entrar, digamos, en profundidad, el texto, sin temor a hacer spoiler, porque yo sé que todas las personas que están acá se han leído el texto y probablemente las que no se lo vayan a leer y las que ya se lo leyeron lo lean una segunda o tercera vez, como me pasó a mí, me parece que sí, efectivamente, como lo señalan los autores, el tema de la brecha noticiosa y la cuota política no puede comprenderse sin la distinción fundamental entre noticias de asuntos públicos y no públicos, porque esto tiene implicaciones inmediatas. Sin creer que todo debería ser político o todo lo que
se discute en nuestro país o en nuestras sociedades debería apuntar hacia lo público, sí nos deja ver que efectivamente existe una lejanía de las narrativas y de los relatos partidarios, ¿verdad?, con respecto a lo que la ciudadanía consume. Y ni para qué decir el trabajo casi que, digamos, burdo, absurdo y totalmente devaluado que realizan, digamos, estos personajes dentro de las redes sociales, como son los troles, los bots y la demás fauna digital que entra en estas discusiones, en donde lo que hacen es arralar la discusión política y lo que hacen es más bien demeritar el trabajo que se hace, porque si ya de todas maneras los asuntos no públicos, ¿verdad?, son parte, digamos, de esta dieta poco nutritiva que se tiene a través de las redes sociales y que nos da un correlato efectivamente de lo que existe, digamos, en las discusiones país, me parece que es importante tomarlo en consideración. Asimismo, bueno, no se puede entonces, o nos lleva a pensar de que no se puede entonces que cada 4 años o cada 2 se pretenda que entonces esa distancia se acorte, ¿verdad? O que esa brecha noticiosa deje de existir y que entonces la ciudadanía tenga una alimentación democrática distinta. Bueno, no, porque efectivamente esa cuota política pareciera que como solo se incrementa durante esa época, durante la época electoral, pero además, digamos, no varía en elementos sustantivos, no varía en contenidos ricos, digamos, en democracia, y me parece que ahí es donde debería trabajarse muchísimo desde entes, como puede ser el mismo Tribunal Supremo de Elecciones a través del IFED, o como puede ser el marco institucional a través del Ministerio de Educación. ¿Cómo hacemos para trabajar esas ciudadanías? ¿Verdad? Me parece que es un llamado, una implicación directa a partir del análisis de lo que el texto señala. Aunque las personas giran su atención hacia los asuntos públicos, principalmente como señala el texto, a través de contextos excepcionales como una elección presidencial, me parece entonces que el tema de agenda y el carácter y la naturaleza de la discusión política en estos momentos debería ser otra, ¿verdad? Deberíamos poner el acento en eso, en la que en la cotidianidad de verdad tengamos, digamos, asuntos no públicos que compitan con los asuntos públicos, perdón, que compitan con los asuntos no públicos. Porque normalmente lo que estamos viendo es que, yo lo hago en son de broma, pero cuando veo que el trending topic en Twitter es el último partido de fútbol, o ¿verdad? No quiero decir que esto demerite el ejercicio ciudadano, porque hasta Carlos Sandoval nos puede dar una lección de cómo el fútbol refiere también a elementos públicos en algún sentido. Lo cierto del caso es que, digamos, sí pareciese, ¿verdad?, necesaria, digamos, una conformación diferente, precisamente, no solamente por lo que nos digan los trending topics, sino por las discusiones ciudadanas de profundidad que deberíamos de tener. En ese sentido, me parece entonces que todo este entramado conceptual que nos brindan estos 3 elementos, por ejemplo, nada más para dar algunos, que ofrecen el texto, son relevantes y pertinentes en nuestra coyuntura actual. Primero porque ahuyentan el seguimiento del monitoreo tradicional y ya gastado, ¿verdad? De lo que siempre ha sucedido, ¿verdad? De que se contabilizan el número de hits para una noticia, ¿verdad? Y los medios de comunicación andan viendo a ver de qué manera logran con clickbait o logran con algún otro mecanismo tener un mayor rating, entre comillas, en las redes sociales, ¿verdad? Pero lo que nos deja ver es que necesitamos una nueva forma de monitoreo, de seguimiento de las noticias en esta ciudadanía monitorial, ¿verdad? Que efectivamente, digamos, de alguna manera debería seguir temas mucho más sustantivos. Pero el texto nos hace ver que necesitamos una otra forma de medirlo. Y si no empezamos por ahí, seguimos con los modelos tradicionales y pensamos que estamos haciéndolo de manera correcta, al menos desde el ejercicio de comunicación política. Me parece también que permite un nuevo andamiaje en conjunto con otras variables para la segmentación de las ciudadanías. Ahora podríamos seleccionar, hacer una nueva segmentación de ciudadanías a partir del tema de brecha, a partir del tema de cuota, a partir de la distinción entre lo público y no lo público, tal como está en el texto, pero podríamos hacerlo, digamos, a mayor profundidad, incluso ahora sí por simpatía partidaria, por opiniones con respecto al gobierno, por involucramiento con determinados temas, etcétera, etcétera, etcétera. Con participación electoral incluso, ¿verdad? Porque de esto deviene un necesario trabajo que tenemos que hacer ya para abandonar de una sola vez y por todas, digamos, el viejo mundo de las mediciones tradicionales, de cómo se concebía el ejercicio ciudadano y a dónde deberíamos ubicarlo en este momento.
también da razón de esa interacción, que me parece que es, como lo señala Newman y como lo señala Castells, es el principal trabajo de lo que debería hacerse en el análisis de redes, lo que podemos hacer acá es empezar a ver cómo a partir de este texto tenemos ya entendido que ese análisis de pasividad, proactividad de las ciudadanías también puede ser incorporado dentro del análisis de la comunicación política. Por favor, me llaman la atención cualquier cosa con respecto al tiempo. Por otra parte, me parece que rescato dentro de los hallazgos, de nuevo, podríamos valorar muchísimos conceptos más y muchísimas otras hallazgos más de este importante texto, que, insisto, es un parteaguas, es un hito en el análisis de la comunicación política en Costa Rica, sobre el tema del índice de similitud, ¿verdad? Que elaboran Tristán y Álvarez. En el texto viene, ¿verdad? Y los invito a leerlo y a repasarlo, porque efectivamente da noción de esa novedad en la concordancia y el reflejo de las agendas, ¿verdad? De nuevo, en un mundo donde hay alta fragmentación, en un mundo en donde hay alta dispersión, en donde la centralidad de los temas se pierden, en donde efectivamente pareciera que la vorágine informativa hoy es si se cobra o no por ver cetáceos, el otro día es el nombramiento del gerente general del banco, al día siguiente puede ser los empréstitos que faltan, etcétera, etcétera. Estos índices de similitud, este índice de similitud, perdón, este concepto lleva a pensar precisamente ya no en un binomio, ¿verdad? En el peso que podían tener, como se tenía en las teorías antiguas de la comunicación, uno solo de los factores que son los medios, sino precisamente empieza ya a razón de que efectivamente las agendas empiezan a moverse hacia otros lados y que la importancia radica en el balance de la ecuación, ¿verdad? En el punto medio, en cómo logramos ese índice de similitud en donde los medios acuden al llamado de las demandas por información que tiene la ciudadanía o las ciudadanías y efectivamente las ciudadanías corresponden a esa necesaria agenda que desde los medios debe darse en profundidad y en contenidos respecto de lo que el ejercicio de la ciudadanía en democracia debería empezar a funcionar. Me parece que eso es fundamental, este concepto, y me parece que deberíamos también en términos de investigación continuar profundizándolo. Sería oportuno también entonces que eso, digamos, irradiara hacia el mundo de lo político, ¿verdad? Hacia la clase política para que generaran un índice igual o similar, ¿verdad? De similitud, ya no entre la agenda mediática y la agenda ciudadana, sino entre la agenda partidaria o la agenda política y la agenda ciudadana, ¿verdad? Más allá del índice en sí mismo, me parece que esa sintonía necesaria, ese balance necesario entre la convergencia o la coincidencia entre las agendas debería ser también parte del análisis de lo que desde las redes sociales empezaríamos a poder hacer y a poder investigar para ver desde dónde efectivamente se coincide para dar, digamos, no con respecto al gusto, sino a las exigencias de calidad noticiosa que deberíamos estar demandando en una democracia que se supone madura como la costarricense. Y bueno, en esto destaco también el tema que el desarrollo del texto, que me perdona Gustavo por ponerlo solamente en un párrafo, el texto es muchísimo más rico y evidentemente requiere, yo lo leí, no sé si 4 veces, tocayo, pero digamos, el texto invita a ese annus horribilis, ¿verdad? Horribilis que señalas en el texto, ¿verdad? Del ejercicio periodístico, ¿verdad? Da cuenta, todo este entramado conceptual permite dar cuenta precisamente de la crisis de los medios, pero también del periodismo. O sea, no es un tema de si pago o no pago, o si la información debería pagarse o no debería pagarse. Bueno, es que ¿qué está más allá de ese fenómeno? ¿Verdad? En dónde está, ¿por qué es lo que estamos pagando? ¿Qué finalmente es el valor que le adhiere el periodismo? Y aquí, de nuevo, atendiendo a otro tema que es fundamental en el análisis de redes sociales, como es el tema del valor, estamos haciendo el análisis y bueno, Gustavo hace el análisis exacto, muy preciso, respecto del tema del periodismo. Titulado o no, no es el tema, ¿verdad? Es donde efectivamente encuentra este balance, ese índice que señalan Tristán y compañía respecto, digamos, sobre la base de una calidad del periodismo, sobre la profundidad necesaria y sobre el aporte a la discusión democrática. Me parece que es un texto, digamos, medular, no por casualidad, creo que se encuentra prácticamente a la mitad del libro. Y finalmente,
El análisis de redes sociales, me parece que tal como se elabora hacia el final del texto, es fundamental porque nos permite entender que el análisis de redes sociales, a través de esa representación gráfica que nos muestra el libro, nos da no solamente noción visual de cómo es la participación de la ciudadanía, sino también de los comportamientos, de cómo se da esa centralidad y esa dispersión, de cómo entender mejor las redes sociales, de cómo los contenidos empiezan a ganar precisamente, a ser el meollo de la atención de la comunicación política, ¿verdad? Porque tienen esa centralidad. Cuando entendemos que en las redes el contenido es rey, cuando decimos que en las redes el contenido es, ¿verdad?, la información en sí misma que permite el funcionamiento de la red y que le da valor a la red, sea que se esté de conector, sea que se esté de nodo central, efectivamente, digamos, uno empieza a entender que estas interrelaciones, ¿verdad?, el poder relacional al que se refiere Castells, resultan, digamos, ser más o menos atrayentes y que ahí radica, y con esto cierro, radica con lo que empieza el texto. Ahí radica la pugna. Ahí podemos encontrar las divisiones, ahí podemos encontrar las principales grietas o las principales fisuras que se están dando en este momento, de lo cual las redes sociales no son un correlato, sino que son una evidencia de lo que socialmente estamos viendo en el país y efectivamente adquiere ese nivel fundamental para el análisis político, pero especialmente para el análisis de la comunicación. Muchísimas gracias por permitirme comentar acerca del texto. Muchas gracias, Gustavo, y, bueno, por la lectura del texto y por compartir los comentarios. Y bueno, reitero también las gracias a Gina, que encabezó esta sesión de comentarios, ¿verdad? Tenemos una serie de preguntas por acá en el chat, algunas dirigidas a Gustavo y a Gina y otras que creo que son como más generales, entonces quizás podríamos invitar, además de los comentaristas, a que las personas autoras que andan por acá como Gustavo Román, Ignacio, Larisa y Carolina se sumen a, si así lo desean, pues, a realizar dichos comentarios. Aquí están en el chat. Yo los voy a leer. El primero es... Uy, perdón. Se me movió. El primero es de Nathaniel Mejía y pues se la dedica, por decirlo de alguna manera, se la hace directamente a Gustavo Araya, ¿verdad? Y dice lo siguiente: en 2014, Iván Barrante puso en discusión en nuestro país el concepto de vender al candidato como una Coca-Cola. ¿Qué tanto ha afectado a la discusión de propuestas programáticas el uso y o abuso de las estrategias de marketing político por parte de estrategias y comandos de campaña para centrar la discusión mediática en aspectos de forma más que de fondo? Voy a leer todas las preguntas y después hacemos una rueda de comentarios si así les parece. La segunda la hace Jorge Gamboa, la dirige a Gina o a Gustavo o a los dos. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que ofrece la interrelación entre ciencias de la comunicación y ciencias políticas para el análisis de redes sociales, por ejemplo, dentro de un análisis de coyuntura política? Se puede decir que hoy es imprescindible volver a ver las plataformas de redes sociales a la hora de llevar a cabo estas estrategias de análisis desde las ciencias políticas. Y una tercera que está por acá y que la envía Fabricio Alfredo Bando, y la pregunta dice: ¿cómo se puede hacer una excelente estrategia de comunicación política para atraer a los jóvenes sin mediar en el que el joven pertenezca a una afiliación política? Y es una pregunta también para Gustavo y para Gina. Entonces, si les parece, abrimos a las Perdón, preguntas. hay una pregunta más de Mauren Aragón que dice... Ay, voy. José A. Fabricio. Ah, ahora fue que me salió. Ok.
¿Vamos con esa cuarta o hacemos esta ronda y después vamos a otra? ¿Qué les parece? Porque esas tres están como, prometo no olvidarla. O sea, yo la metería, ¿Ok? perdón, Janet, metámosla de una vez y que cada uno, porque la primera es Gustavo. Ujú. Ok. Gustavo que conteste la de Nathaniel y las otras tres que están hechas para cualquiera de los dos, las podemos hacer un pequeño comentario cada uno. Ok, bueno, pues dice Maureen Aragón que buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. Una pregunta para los panelistas es, ¿cómo se analiza el llamado filtro burbuja en esta investigación, tomando en cuenta que los algoritmos de las diferentes plataformas tecnológicas juegan un papel muy importante en lo que cada usuario ve en su propia red? Bueno, creo que esa pregunta más bien la contestan los autores o autoras. Me parece. Ok, empiezo entonces con la pregunta, con un chample que me envía Nathaniel, Nathaniel compartimos aula. Bueno, primero que todo, un gusto volverte a ver y compartir con vos. Vamos a ver, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no necesariamente es así, el marketing político es una derivación de la comunicación política. La comunicación política tiene varios rasgos, entre esos que sí hay un respeto irrestricto, o debería tener un respeto irrestricto a los valores democráticos. El marketing, digamos que se lo salta con alguna mayor facilidad y efectivamente, digamos, apela a otro tipo de valores distintos, digamos, de los valores o distintos o a pesar de los valores democráticos. Entonces, no sé si a partir de lo que señalas por la persona que criticas ahí, pero digamos sí podría decirte que no es distinto de lo que ha sucedido en cualquier otra campaña electoral. En Costa Rica, no solamente porque alguien reconoció en algún momento que vendía un candidato como un refresco gaseoso, es porque lo hizo de esa manera y otros no, o que fuera la primera ocasión en que se hiciera de esa manera. Todo lo contrario. A esto nos han tenido acostumbrados, digamos, la dimensión más marketinera de la comunicación, en donde efectivamente se hace una discusión, se arrala la discusión política, se pasa prácticamente a dimensiones de lo que en comunicación, perdón, en marketing político se llama los elementos exógenos y intrínsecos y extrínsecos del producto, y entonces lo que hace es que, digamos, abandona de principio las discusiones por el fondo, las discusiones estructurales de los temas. Cosa que se vio también en la campaña 2018, que en el texto se analiza, si se puede, si, yo te invito a ver, Natana, el texto en el que se hace aquí sobre el análisis del Facebook como la tercera, como el tercer escenario, ¿verdad? En donde efectivamente, el tercer espacio, perdón, en donde efectivamente se hace un análisis ya más pormenorizado, digamos, del nivel de lo semántico, en donde las discusiones, al igual que lo procura el marketing político, son discusiones epidérmicas, son discusiones por la forma y efectivamente eso causa un daño a la dimensión institucional, a la dimensión, digamos, de la democracia. Eh, ¿Qué tanto ha afectado a la difusión de propuestas programáticas? Yo te diría que no sé si ponerle un número, lo que sí sé, o uno podría decirte la magnitud, pero lo que sí te podría decir es que efectivamente arraló la discusión política. Costa Rica no cae en una discusión polarizada en el 2018 si hubiese tenido, digamos, de principio, discusiones programáticas muchísimo más profundas, ¿verdad? En donde este tipo de situaciones que terminan siendo las más, terminan dividiendo a la sociedad por elementos superficiales, pero son grietas que no necesariamente responden al modelo de desarrollo. Entonces, tal vez como para concretar, te diría, sí, sí han afectado negativamente, desgraciadamente, por eso te lo decía, porque se ha considerado que es el marketing político y no necesariamente la comunicación política la que debe prevalecer durante los periodos de campañas electorales. Y bueno, de ahí tenemos entonces una discusión a la altura de los contratos que se realizan por parte de los partidos políticos. Ok, paso.
si quieren dar respuesta. Adelante. Sí, gracias, Janet. Dice Jorge Gamboa que las oportunidades que ofrece esta interrelación entre ciencias de la comunicación y ciencias políticas en el análisis de redes sociales, en realidad, y sobre todo en el análisis de coyuntura. Bueno, quiero especificar una cosa. Las metodologías de análisis o de trabajo de campo, cuando hacemos investigación en las ciencias sociales en general, no tienen filiación disciplinaria específica, sino que cada disciplina va poco a poco armando sus propias estrategias y a veces tomamos estrategias de otras disciplinas que lo hacían mejor o que lo hacían de otra manera y que nos sirven en la disciplina propia. Entonces, dicho esto, el análisis de coyuntura es una herramienta de análisis de un momento dado, como lo dice su nombre, una coyuntura específica donde se unen fuerzas determinadas. Entonces, normalmente lo que se hace en un análisis de coyuntura básico es mapear actores, mapear discursos o argumentos y mapear, digamos, posicionamientos ideológicos de esos discursos y de esos actores. Entonces, decís o preguntás que si necesariamente hay que volver la vista a esto, sí, que si necesariamente hay que volver la vista a redes sociales en Internet, claro que sí, digamos, un análisis de coyuntura hoy que no tome en cuenta lo que pasa o lo que se discute y los actores que participan, que me encantó esa frase que usó Gustavo, de fauna digital, ¿verdad? Esa fauna digital obviamente son actores también. Entonces, si yo no miro lo que pasa en redes sociales para hacer un análisis de coyuntura, quedaría de alguna manera incompleto. A veces los actores políticos que mapeamos junto con sus argumentaciones están en otros espacios que no es el ciberespacio. Entonces podríamos prescindir de eso, pero en este momento cada vez más las redes sociales en Internet, porque las redes sociales siempre han operado así, en las sociedades siempre hemos operado de esa manera, ¿no? En redes sociales, a partir de las redes sociales. Entonces, tendríamos necesariamente que tomar estos estudios, por ejemplo, de redes sociales en línea para hacer análisis de coyuntura y poder ver cómo es que esto está pasando. El problema aquí es que el análisis de coyuntura se hace, como su nombre lo indica, en un momento dado. Y las redes sociales van dinamizándose conforme van apareciendo los temas. Entonces, a veces, para poder hacer el análisis de coyuntura, tenemos que echar atrás y volver la mirada hacia espacios donde queda recogida la posición de esos actores y que no necesariamente pasa en este momento de la coyuntura, ¿me explico? Entonces, se pueden complementar en las metodologías, en el enfoque teórico también, para poder sustentar un análisis de coyuntura, pero digamos que se puede nutrir o no, depende de lo que estés analizando y depende de la necesidad que tenga la investigación de incluir lo que se está discutiendo en ese momento en redes sociales, porque puede ser que en ese momento específico no se está discutiendo la coyuntura que yo quiero analizar. En eso, dicho esto, paso a la de Fabricio rápidamente para decir que Fabricio pregunta, Obando, a quien saludo también, pregunta si qué sería lo que contenga una buena estrategia o una excelente estrategia de comunicación política. Yo me imagino que Gustavo comparte esto que voy a decir. No hay recetas. En esto de la comunicación política es muy difícil hablar de recetas, en primer lugar. En segundo lugar, es, digamos, si quisieras una estrategia de comunicación política, te recomiendo un texto que hice hace poco, que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través del IFED, me pidieron que hiciera, que es sobre herramientas de comunicación política, y ahí doy una serie de aspectos que podrían servir para construir una estrategia de comunicación política en términos electorales, pero no necesariamente una excelente, sino que eso va a ser en función de los actores que participan, en función de la coyuntura que se esté dando en ese momento. Y tercero, hablar de jóvenes. Yo más bien preguntaría, ¿les interesa a los partidos políticos atraer jóvenes?
¿verdad? Eso es lo que yo no estoy tan segura. Entonces, no sé hasta dónde los partidos políticos quieran atraer jóvenes haciendo una estrategia de comunicación política electoral, por ejemplo, para las personas jóvenes. En realidad no creo que esto sea así. Hay una cosa que voy a decir y que tal vez les parezca una barbaridad, pero es algo que he estado reflexionando muy profundamente en esta encerrona, y es la aparición de esta red social de origen chino que es TikTok, y que cuando uno entra a esa red social se da cuenta de cómo se están expresando hoy las personas, la ciudadanía global. ¿Qué es lo que hace que tengan 1 millón, 1.k de verdad de likes o de compartir estos videos que se hacen en TikTok? Yo no lo sé, pero sí estoy clara que TikTok nos está dando pistas de cómo debería la política construir sus mensajes. ¿A partir de qué? Naturalidad, espontaneidad, porque obviamente lo que pasa ahí está hiper trabajado. Hay performance que hacen en TikTok, pero pareciera que es algo que le sale de manera natural. Entonces yo estoy dando seguimiento a esta red porque realmente nos puede dar pistas de lo que sería mensajes construidos a partir de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy para una futura campaña. No se trata de que los actores políticos se pongan a hacer payaso, por decirlo de alguna manera, pero sí de ver qué es lo que resulta atractivo a la ciudadanía global que aparece en TikTok. ¿Qué es lo que les hace gracia? ¿Qué es lo que les gusta? Entonces, cuando yo descubro la forma atractiva que tiene un formato audiovisual, lo queramos o no, los contenidos que resultan atractivos en TikTok podría ser una pista para decir, voy a poner a hacerme TikTok, pero de la gente joven, por ejemplo, que trabaja en una campaña electoral, para hablar de los contenidos o de la propuesta o de la oferta electoral. Sería algo interesante. Ya encontramos historias de, por ejemplo, el uso de Tinder, que es esta red de encuentros, básicamente encuentros sexuales en la mayoría de los casos, que lo usó una candidata a como a la alcaldía de Madrid, en España. Usó Tinder para promocionar su candidatura, diciendo, si quieren verme, tengan una cita conmigo tal día a tal hora. Y pone una foto cuando la persona era mucho más joven. Era una señora de 70 años, creo, y puso una foto cuando tenía 40. Entonces generó todo un movimiento en Tinder para un encuentro político que estaba promocionando. Entonces, bueno, por ahí podría ir una idea de cómo captar la atención de jóvenes, pero no hay recetas. Fabricio, lo siento. Y Mauren, no puedo contestar esto porque realmente esto tiene una cosa más técnica y metodológica que de comentario. Gracias. Tal vez me puedo guindar de esa última intervención para decir un par de cosas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, que seamos 70, todavía hasta ahora hablando de un libro de comunicación, tecnología política y no viendo Netflix, por ejemplo, lo considero un gran logro, ¿no? Pero estamos muy agradecidos por el interés en el proyecto y en el libro en general, y también quisiera como extender las gracias a Gustavo y a Gina nuevamente por todos los comentarios. Creo que aquí están todavía una buena parte de las y los autores que participamos en el libro, entonces creo que sería mejor que estas personas tuvieran como la oportunidad de decir algunas cosas respecto de las preguntas que se han hecho. Nada más quisiera como caerle o comentar sobre esta pregunta de si es imprescindible volver a ver las plataformas. Más o menos la premisa con la que surgió este proyecto en el 2016 era que ya nos habíamos tardado en volver a ver las redes sociales como ciencia social de manera como sistemática, rigurosa, con todas las herramientas metodológicas que teníamos y con algunas que teníamos que aprender. Y es más verdad hoy eso que lo que era en 2016. De hecho, sigo creyendo que estamos como todavía muy atrasados, volviendo sobre uno de los puntos que mencionaba Gina, en entender el montón de cosas que están pasando. Y creo que en la introducción tratamos de desarrollar esas 3 razones, pero hay 3 razones que me parecen de peso por las cuales sigue siendo imprescindible. El primero es que hay amplia evidencia empírica en el resto del mundo de que hay una conexión entre las redes sociales y la forma en que se vive la democracia, digamos, en la forma de participar en la política. Entonces estaríamos como un poco engañados
si al menos no consideráramos la posibilidad de que eso también está ocurriendo en Costa Rica. Y esto fue, digamos, mucho antes de fake news y todo lo demás, que sigue siendo un tema relevante, pero antes de que eso surgiera, ya creo que ya había suficiente evidencia de que había una relación entre lo que pasaba en redes sociales y la forma en la que se vivía la política. Y lo vimos en muchos casos en muchos otros países. Entonces, la premisa debería ser, bueno, si eso está pasando, ¿por qué no verlo también en Costa Rica? Segundo, creo que una de las principales lecciones que a mí me deja todo este proceso de investigación es que esa gran división entre lo que es público y asuntos no públicos, eso es una división que existe más en la teoría que en la experiencia de las personas. Yo creo que en la forma en la que se vive la vida cotidiana y se vive en los medios y se vive la política, esa división no existe. Por lo cual creo que el punto que Gina acaba de desarrollar tiene muchísimo sentido. Y uno de los capítulos en el libro, por ejemplo, profundiza en por qué se arman discusiones sobre política en noticias que tienen que ver con conciertos de reggaetón en el país o en noticias sobre asaltos o noticias sobre entretenimiento en general. Y es que en el fondo esa división, creo que para las personas en su vida cotidiana existe muchísimo menos de lo que los libros de teoría en comunicación y política nos dicen que existe y que debería existir. Y la última la resumo como una frase de Marcus Pryor, que también viene en el libro, que es que si los cambios en tecnología de comunicación tienen consecuencias y ya sabemos eso, entonces ignorar esos cambios en nuestras teorías del proceso político es un error con consecuencias. Entonces sigue siendo tan imprescindible o más hoy volver a ver lo que está pasando aquí y tratar de entender cuáles son las implicaciones que tiene. Creo que cometemos un error en usar la idea de la brecha digital para decir, bueno, pues que no todo el mundo tiene acceso a esto como para no entenderlo. Creo que la premisa debería ser al revés y el libro por lo menos trata de contribuir un poco a ese proyecto. Andrés Segura, que es parte del proyecto y del equipo y del libro, creo que tiene algunos elementos que permitirían contestar mejor que yo al menos la pregunta sobre las burbujas filtro. Yo diría nada más como preámbulo que aunque considero que las burbujas filtro son deberían seguir siendo una preocupación en la evidencia, creo que son una realidad menos pronunciada de lo que ese temor nos dice que deberíamos estar preocupados. Creo que sí deberíamos estar preocupados por estar polarizados y fragmentados, que son las consecuencias que tienen estas burbujas filtros, pero en la práctica siento que considero que hay suficiente evidencia para concluir que vivimos menos en burbujas filtro de lo que ese temor nos indica. Entonces, Andrés, si quisieras comentar sobre eso, creo que es un buen momento. Buenas noches. ¿Me escuchan, sí? Sí. Bueno, gracias, colegas, por el espacio. Para mí es todo un gusto, no solo estar aquí hoy compartiendo con ustedes, sino en realidad haber participado de un proceso tan enriquecedor como fue la producción, digamos, del libro y sobre todo de la investigación y la colaboración con el equipo que ya, como bien señala Ignacio, tiene varios años de haberse cuajado y sigue creciendo. Es una pregunta bastante difícil, digamos, en términos de que no hay una única respuesta, porque en principio, digamos, el algoritmo funciona como una caja negra y no podríamos decir exactamente qué nivel de influencia tiene en la persona usuaria y qué tanto también la persona usuaria afecta al algoritmo, puesto que no hay, por ejemplo, una publicación donde se revele, digamos, el algoritmo como tal, como en el caso de Facebook o Twitter, donde uno puede decir, ok, dadas ciertas condiciones, la reacción del algoritmo va a ser esta y después sucede lo otro, digamos. Esa lógica lineal, que probablemente no sea del todo cierta, digamos, porque el algoritmo también se va adaptando con el tiempo y ha cambiado. Creo que lo que podemos decir es que nosotros los momentos que capturamos y analizamos inclusive están posteriores a la influencia de ese algoritmo. Es decir, cuando vemos la actividad en la red, ya es un hecho concreto que se refleja en una participación, digamos, de la persona ciudadana que está interactuando en este caso con medios, partidos políticos o figuras públicas. ¿Cómo llegó a, por así decirlo, conocer de esa figura pública o de ese medio? O si está restringida su participación a eso a partir de las recomendaciones que le da el algoritmo, digamos que acá no lo podemos ver porque en realidad ya sucedió. Lo que estamos viendo en este momento y lo que refleja, digamos, los análisis que se hicieron con el libro es precisamente la huella y el rastro que dejan esas interacciones y cómo forman estructuras que parecieran no solo ser
muy particulares, digamos, en función del medio con el que se da o del partido político con el que se relaciona o de la figura pública con la que se interactúa, sino que además tienden a tener una estructura muy estable en el tiempo y que responde también a coyunturas. Inclusive, ahora que mencionaba Ignacio que estas burbujas, digamos, tal vez no sean tan drásticas como las que normalmente hemos pensado, dentro del análisis hubo momentos donde, por ejemplo, podíamos ver cómo esas burbujas alrededor de partidos políticos en la segunda ronda tendían a desplazarse de un partido a otro y, es decir, no interactuaban únicamente con una tendencia, sino que independientemente de las cualidades de esa interacción, si era positiva, en apoyo o de crítica o de toda la diversidad que podríamos encontrar, el punto es que las personas estaban trascendiendo, digamos, más allá de una preferencia política, por ejemplo, para interactuar con otras y así también informarse de alguna u otra manera. Yo creo también que conforme avancemos, vamos a entender también que la relación entre algoritmo y personas probablemente es más simbiótica, digamos, de lo que normalmente hemos pensado. Es decir, el algoritmo, si bien puede tener una influencia en la toma de decisiones, al mismo tiempo la decisión de la persona usuaria tarde o temprano va a influir en el diseño del algoritmo y de cómo éste modela, por así decirlo, o puede crear, restringir o permitir el contenido que la persona va a ir viendo en su perfil. Más allá de esto, también está muy relacionado con el tema de la cuota, ¿verdad? O sea, hay un interés, digamos, y hay una acción que hace la persona al buscar, digamos, temas de índole política o de, llamemos, información de interés público que trasciende, digamos, la influencia del algoritmo. Y hay otro montón de relaciones en la red que, como bien señalaba Gina, no se limita al mundo del espacio cibernético, sino que se dan al margen de estas y que también están influyendo. Lo que pasa es que todavía no tenemos, digamos, una forma metodológicamente viable de captar, por ejemplo, qué tanta influencia tienen las personas fuera de una red y de cómo captar esa evidencia y cómo se refleja eso después propiamente en el plazo que deja en la red social. Creo que es una pregunta, digamos, como que inclusive daría para generar un tema propio de análisis y una nueva, digamos, orientación investigativa. Pero en nuestro caso particular, sí, digamos, el análisis que se hizo y que en algún momento contempló, digamos, la posible influencia del algoritmo y de cómo la gente consume el contenido, pues se soluciona en buena medida porque el tiempo, por así decirlo, en el que hacemos la medición ya es posterior a esa influencia y lo que vemos es realmente, digamos, personas usuarias que están ejerciendo actividades propias de la democracia, como expresar su opinión o compartir ideas y manifestar, digamos, su apoyo a alguna tendencia política, ya con una traza, digamos, muy clara y que se refleja con un dato que nosotros pudimos capturar en ese momento. Gracias, espero haber respondido y estamos a la hora. Por aquí tenemos otra pregunta. Nacho, no sé si quieres invitar a alguna de las otras personas autoras a comentar sobre las preguntas anteriores. Ah, ok, pensé que sobre la que venía de los memes. Que sobre ese Sí, sí, tema viene la de las también. memes, pero quería saber si pasábamos a los memes o si Em, faltaba como que alguien más. no, creo que en aras de aprovechar como el tiempo podríamos pasar a la siguiente y si alguien quisiera después volver a esa, podemos hacerlo, ¿no? Bueno, esta es de Carlos Cárdenas y dice, yo no he tenido oportunidad de leer el libro, por lo que no sé si el libro atiende este tema. Mi pregunta apunta a indagar cómo la dinámica actual de interacción a través de memes, ya sea en imagen o video, ha transformado el ejercicio comunicativo en la política. La política, al ser lo público, ha sido objeto predilecto de esta forma de comunicar, incluso a veces siendo un meme el vehículo principal de una noticia. Partiendo de que el meme es un medio efectivo de representar una fracción cultural más por sí mismo, no contiene información que pretende una representación única de la realidad, sino que debe ser interpretada o validada por el receptor. ¿Qué beneficios o riesgos tiene esta dinámica para un ejercicio democrático en red social?
cómo la práctica de difundir memes alevosamente contrarios a lo constatable puede ser combatido en pos de una comunicación política valiosa. ¿Hay alguna teorización optimista al respecto? Les dejo la pregunta. Sí, es una pregunta bien difícil. Muchas gracias por plantearla, desde luego. Y bueno, puedo decir como empíricamente nos propusimos como entender qué era la cosa con el meme también, por así decirlo. Creo que una de las dificultades que tienen, por ejemplo, la encuesta como método para entender este tipo de cosas es que usualmente la pregunta es como cómo se informa usted, y a la pregunta cómo se informa usted, en nuestra cabeza ya existen un montón de modelos de qué es informarse, entonces uno va a dejar el meme fuera de esa respuesta. Personalmente creo que el meme es tan o más informativo, le ayuda a uno a formarse una idea del mundo que cualquier cosa que asociamos a la noción de información. Entonces en el proyecto tratamos de implementar eso y digamos en diversas partes comparamos como los periodos de atención que puede tener una persona a un meme y una noticia, y terminamos concluyendo, y Wendy y Larisa que están acá pueden ampliar y ojalá lo hagan, que en realidad la persona no, o sea, no había evidencia, por lo menos en este estudio exploratorio que hicimos, no había evidencia que la persona le prestara más atención al meme que a la noticia. En realidad, en redes sociales, específicamente en Facebook, en realidad, empíricamente hablando, lo que pasaba era que la persona le prestaba tan poca o la misma poca atención a memes y a noticias. Y para ponerlo en términos estadísticos concretos, el 80% de las cosas que las personas veían, así fuera una noticia o un meme, lo veían en menos de 6 segundos. O sea, como en 6 segundos se tomaba la decisión de si quería seguir viendo algún contenido, así fuera un meme o una noticia. Lo que sí también es muy claro es que la imagen es por mucho el elemento, digamos, como el formato o el recurso de comunicación que más atraía la mirada de las personas en redes sociales. Entonces ahí el meme tiene como esa ventaja. En sí, yo no, digamos, como que no llegaría tan rápidamente a la conclusión de que el meme, por ser una imagen con un texto, tiene menos que otros formatos de comunicación. Creo que su poder es precisamente ese, que comunica mucho en poco. Y luego, igual hay noticias que dicen mucho y no dicen nada. Entonces, tampoco la cantidad de palabras es como señal de que hay más contenido y más información ahí. Entonces, es como difícil. A mí, digamos, honestamente tendría dificultades en decir que hay menos en un meme que en ciertas noticias. Te digo, en la práctica lo que encontramos era que las personas le prestaban la misma poca atención a ambas cosas, y desde luego, por supuesto, que si lo comparas con un reportaje, una cosa así, sí hay más elementos de dónde desarrollar perspectiva y cosas así. Pero creo que haríamos mal también en desestimar el poder comunicacional que tiene el meme. En campaña electoral, por ejemplo, notábamos que traqueando lo que hacían ciertos perfiles en Facebook en el país, se volcaban en un 80 o 90% de su contenido, por ejemplo, a comentar sobre la campaña, y en algunos casos esos memes traen a la atención o traen a la agenda temas que no eran desarrollados por los medios. Eso también sucede a menudo. Y luego los comentarios de las noticias pueden ser tan poco conducentes a establecer una conversación democrática como lo puede ser un meme, digamos, malintencionado, que es como lo que viene en el ejemplo. No sé si alguna de mis colegas quiere comentar más sobre esto. Me gustaría comentar. Buenas noches. Muchas gracias a los comentaristas y a la comentarista por las observaciones. Bueno, en el libro, como dice Ignacio, viene un capítulo específicamente dedicado al meme. Yo no participé directamente en ese capítulo, así que no puedo hablar con autoridad específicamente sobre él, pero con respecto a la pregunta de Carlos, sí me parece interesante agregar a lo que ya dijo Ignacio, de que si hay alguna teorización optimista al respecto. Depende, ¿verdad? Porque la teoría lo que dice es que dentro del gran conjunto de memes, ¿verdad? El meme ya, dentro de los estudios del discurso, ya se está como por derecho propio tomando como, hay toda una línea, una escuela de pensamiento que dice que el meme ya es un género discursivo por sí mismo. Creo que con todo el derecho lo es, ¿verdad? Que moviliza muchas cosas, logra condensar tendencias anónimas que de otra manera no son tan efectivas. O sea, un meme realmente a nivel cognitivo puede mover muchas cosas, y ya el subgénero dentro del género más amplio, que sería el meme político, sí hay toda una línea que es persuasiva, ¿verdad?
a partir de una composición que no es una composición muy sofisticada, al contrario, ¿verdad? El meme suele ser bastante, digamos, prosaico en sus elementos, en lo que combina, en la composición multimodal, a partir de lo que puede, de la propuesta, digamos, gráfica, puede movilizar un montón de cosas. Y en el fondo, muchos de estos memes de carácter político lo que quieren es como apelar a la conciencia, como tener esa cuestión persuasiva que de otra manera más tradicional también se podía hacer. Entonces, si eso es optimista, si es bueno o malo, es relativo, pero definitivamente sí es un objeto de estudio que no puede ser desdeñable solo porque es popular o porque es rudimentaria su composición, ¿verdad? Y hay mucha investigación al respecto, ¿verdad? Sobre la capacidad que tiene el meme político de movilizar cosas y además de compartir, ¿verdad? Con la pregunta sobre cómo llegarle a los jóvenes en una estrategia política, el meme, o sea, el meme es clásico. Lo que pasa es que, claro, un meme que lo hace una institución ya pierde el encanto, ¿verdad? Tiene que, digamos, hay gente que le pagan, ¿verdad? Para hacer memes, o sea, medios, o sea, y tenemos estudiantes, o bueno, no, hay estudiantes que dicen, yo soy memero, ¿verdad? Hay como un oficio en eso, ¿verdad? Entonces, claro, cuando el emisor es identificable o es institucional, bueno, pierde encanto. Hay mucha teoría sobre la composición del meme, pero sí, definitivamente es un objeto de estudio muy interesante precisamente por esa espontaneidad, porque condensa un montón de imaginarios, de percepciones, y cuando ya se vuelve político, eso se condensa para persuadir, ¿verdad? Yo quería agregar algo con respecto al tema de los memes. Hay varios autores que señalan al meme como la epítome de las redes sociales. Entonces me parece que eso es importante, ¿verdad? Es una herramienta que nace, es un fenómeno que nace a partir especialmente de las redes sociales, pero que no ha sido exclusivo, ¿verdad? Digamos que es una derivación de lo que en caricatura social o un tipo de graffiti podría entenderse también en otras dinámicas. Entonces, yo no me pondría, digamos, la pregunta, con todo respeto para quien la elabora, para Juan Carlos Cárdenas, la pregunta tiene sesgo, ¿verdad? Porque la pregunta dice si tiene beneficios o riesgos. Cuidado, yo no sé si beneficios o riesgos sean las categorías para analizar los memes. Digamos, es funcionalidad, son objetivos, hay muchísima mayor riqueza, creo yo, en los elementos conceptuales digamos, y el instrumental o como herramienta que ofrece el meme. Igualmente, don Carlos utiliza la pregunta de que cómo la práctica de difundir memes alevosamente contrarios a lo constatable puede ser combatido en pos de una comunicación política valiosa. Yo le diría, espérate un momentito, ¿verdad? Porque hay memes de memes, hay memes que funcionan, digamos, bajo lógicas que no necesariamente son política electoral, ni políticos, ¿verdad? Que también funcionan bajo dinámicas importantes y ustedes lo pueden vivir permanentemente en redes que van más allá de Facebook, sino que también están en WhatsApp, que están en otras plataformas que me parece que son importantes. De nuevo, yo rescataría el valor del meme en varios sentidos. Uno, es efectivamente, digamos, la forma cristalizada o la forma más acabada de la comunicación que puede existir en este momento en redes sociales. Estamos clarísimos. Es digamos, por excelencia, uno de los mejores, de las mejores técnicas o recursos que se utilizan actualmente. Uno, eso no lo valoro si bueno o malo, digamos, es el referente fundamental. Dos, es una herramienta, ¿verdad?, que sirve para muchísimas cosas, entonces, para lo bueno y para lo malo, para lo noble y lo repudiable, ¿verdad?, para lo sublime y lo mundano. Entonces, creo que eso nos llevaría a hacer un análisis precisamente de eso. Rescato las palabras de la autora del texto de La memecracia, ¿verdad?, al que ella se refiere, porque precisamente trata de hacer un análisis del meme respecto a la viralidad que tiene, o sea, la capacidad de la viralidad que tiene el meme, ¿verdad? Es indudable.
Hay memes que ustedes los pasan por WhatsApp y se dan cuenta que automáticamente WhatsApp le dice no lo puede pasar a más de una persona, porque ya ha sido compartido miles de veces. Entonces, esa capacidad viralizable es la que me parece que es importante analizar de por qué un meme logra viralizarse o no. Me parece que es el segundo punto importante. Y el tercero, digamos ya la valoración que hagamos de ello, me parece que responde mucho a el contexto histórico concreto. Como bien señala Larisa, perdón, hay, ¿verdad? Hay memes de memes, hay memes profesionales, que uno los ve que efectivamente hay inversión para sacar memes, efectivamente, y hay una industria del meme. Pero también hay memes que son de lo más cotidiano, de los que fabricamos todos los que estamos aquí, o intentamos fabricar cotidianamente para comunicarnos con otros, ¿verdad? Y dentro de esos yo utilizaría también, digamos, no solamente los memes, sino también los stickers, ¿verdad? Y los fabricamos y hay apps, hay aplicaciones para fabricarlos. Entonces creo que hay una disponibilidad del recurso en términos ciudadanos y del ejercicio de la ciudadanía. Y no me estoy refiriendo solamente con términos políticos, sino que también sirven para el fútbol, sirven también para elementos culturales y demás que son importantes. Pongámoslo en esas tres dimensiones y me parece que quitemos un poquillo el uso político amañado del meme para saber que efectivamente es un recurso importante y que merece un capítulo de estudio y que en el libro viene un capítulo de estudio y no voy a hacer spoiler para que se lo lean porque vale la pena y a partir de ahí hacer un análisis y creo que el análisis que merece es un análisis concreto, la función del meme en cada uno de los escenarios en los que se van desarrollando. No es el mismo el meme que se desarrolla para una campaña electoral que para la siguiente, y no es lo mismo el meme que se desarrolla para un ambiente de fútbol, para el ambiente que se desarrolla, digamos, en la política o en la religión. Tienen funciones diferentes y me parece que ahí es donde deberíamos entender que el meme tiene una funcionalidad importante. Gustavo. Bueno, creo que hoy tenemos otra pregunta, dos preguntas. De Eva González y de Maureen Aragón. Yo creo que si les parece vamos cerrando con estas preguntas y quizás invitamos, si son pertinentes, a otras de las autoras y autores que andan por ahí a que nos colaboren con su experiencia, tanto en el libro como respondiendo a las preguntas, ¿verdad? Eva González, buenas noches. Yo tampoco he leído el libro, pero me encantaría saber si los y las autoras tuvieron la oportunidad de indagar en torno a las grandes problemáticas que suponen la cultura de la cancelación y las fake news en relación al ambiente necesario para propiciar un ejercicio democrático y de debate público. Y otra pregunta de Maureen Aragón Redondo, que dice, otra pregunta está relacionada con la base en sus investigaciones y conocimientos. Con base en sus investigaciones y conocimientos, ¿consideran que la participación en las redes sociales pueden tomarse como una forma de participación ciudadana real, aunque sea en un nivel inicial? ¿O qué características tendría que tener esta participación en redes sociales para que se pueda considerar que va más allá solo de las palabras y cómo se puede diferenciar la participación que se genera de manera espontánea de la participación guiada o medida por líderes de diferentes nodos? En realidad son dos preguntas en una. Entonces. Sobre la pregunta de Eva, hola Eva, no te veo por ahí, pero espero que estés muy bien. Como siempre, haciendo las preguntas más difíciles. No, en realidad habría que decir que lamentablemente no, porque, como te decía, el proyecto comenzó oficialmente en el 2017 y nos tardamos 2 años estudiando con los recursos que obtuvimos ciertos temas específicos y lamentablemente, digamos, como no... Eso dificulta como poder cubrirlo todo. Siempre hay que hacer alguna selección. En este momento, con otros fondos que obtuvimos, armamos un equipo similar, de hecho, como el mismo equipo de trabajo con algunas otras personas colaboradoras, para entrarle más de fondo al tema de fake news. Entonces espero como que pronto podamos compartir más resultados de eso específicamente. Y sobre el tema de cancel culture, no lo investigamos de manera empírica. Creo que eso es un tema que ha venido ganando como atención pública un poco más recientemente, digamos, como 1 año y medio para acá, y que en este momento está como en su punto de
uno de sus puntos de efervescencia, por así decirlo. Entonces, lamentablemente, empíricamente no podría darte como muchos datos todavía sobre esos temas, pero prometido que le vamos a entrar con más, o sea, con más ganas, porque sí, efectivamente, creo que dicen mucho sobre la forma en que la tecnología se cruza con la forma de vivir nuestra democracia. Y yo soy Carolina Carazo, me puse SICOM-UCR como nombre porque iba a colaborar con el chat. Y quería contestar la pregunta de Maureen sobre participación política en redes sociales. En realidad nosotros lo vimos en el libro y en la investigación empírica que hicimos de la campaña. O sea, ya hay mucha literatura que sí, que en efecto, ¿verdad? Teoriza. Eso. Se le fue el audio a Caro. Nunca lo tuve abierto. No, sí, sí, sí. Un Solo ratito, toquecito sí. se te perdió ahí, lo último que dijiste. Toqué el mouse. Bueno, que hay mucha literatura, creo que me quedé por ahí, que ya teoriza de que en efecto la participación en redes sociales es participación política. En nuestro país, el CIEP, después de la elección del 2014, lamentablemente no lo volvieron a hacer, para la del 2018 le preguntó a la gente en su encuesta postelectoral cómo había participado en la campaña. Y después de votar, yo voté, esa fue mi principal participación. La segunda participación que fue mencionada fue redes sociales. O sea, no era pegar calcamonías, no era andar con banderas, no era ser guía en la escuela, era mi participación política en redes, a través de las redes sociales. Eso ya en el 2014. En el 2018, parte del estudio que nosotros hicimos fue analizar en Facebook la participación de las personas en los perfiles de Facebook de varios medios de comunicación, y de 8 de los 13 candidatos a la presidencia, y la gente participó mucho más en los perfiles de los candidatos que en los perfiles de los medios de comunicación. Entonces la gente sí está, ¿verdad? Y la literatura también lo que nos dice es que con solo un like que le demos a un candidato, ya ahí estamos haciendo un tipo de expresión y de participación política. De hecho, un hallazgo interesante del estudio fue que de esos millones de interacciones ciudadanas en los perfiles de los candidatos, el 90% eran interacciones con un solo candidato. O sea, tal vez aquí las 57 personas que todavía estamos a las 8 de la noche hablando de este tema, seguimos a muchos candidatos, ¿verdad? Porque queríamos ver qué publicaban unos y otros, y tal vez les dimos reacciones, algunas cosas que publicaron, pero la mayoría de las personas solo le dieron, ¿verdad? Interactuaron con un candidato. ¿Eso qué significa? También que hay que preguntarse qué significa para la gente esa participación política. O sea, ¿cuánto cuidé yo el like que le daba a un posteo de Fabricio o de Carlos Alvarado o del que fuera, ¿verdad? Porque si yo le doy un like a Carlos Alvarado o a Fabricio Alvarado, ¿qué significa eso para las redes, para mis redes de pares y de cercanos que me siguen? Entonces, eso es un tema que no llegamos a investigarlo en profundidad, pero que sí nos queda pendiente, ¿verdad? Entender un poco más desde lo cualitativo qué pasa por la mente de las personas cuando participan políticamente en redes sociales. Yo quisiera Muchas aprovechar gracias. que Gustavo Román, que también fue uno de los autores de un capítulo, está aquí también, y creo que es de los pocos autores que no ha hablado, para preguntarle si quisiera comentar algo así, que tenga por ahí, porque la verdad que también es un lujo tener a todo el mundo aquí y no quisiera desaprovechar la oportunidad. Hola, buenas noches. Agradecerles a Ignacio y a todo el equipo por la oportunidad que me dieron de colaborar. Yo también creo que el texto es un parteaguas en la investigación en comunicación política en Costa Rica, y entonces es un honor haber podido participar. Quería decirle a Eva González que
el Instituto de Internet de Oxford, que pues es referente en las investigaciones en el campo, va a publicar dentro de muy poco el primer estudio precisamente sobre noticias falsas y estrategias de desinformación, el primer paper específico sobre Costa Rica. Lo está trabajando Simón Bunce, que hasta hace poco fue directora académica de Leeds University. Y pues, bueno, no, sin spoiler, pero es una investigación que yo creo que va a ser, valiosa para quienes estamos interesados en este tema, que yo creo que es, al menos para mí, es un tema muy, muy importante efectivamente para la democracia. Y comentario que quisiera hacer, nada más uno en relación a la referencia que traía a colación Gina de unas declaraciones de Janina Segnini respecto de que la crisis era crisis del modelo de negocios, pero no crisis del periodismo como profesión. Que creo que no es el caso, y de hecho recojo las declaraciones de Janina en la propia colaboración en el libro, porque los periodistas nunca fueron profesionales liberales y nunca fueron dueños de los medios tampoco en los que trabajaban, siempre fueron empleados de los medios en los que trabajaban. Y de hecho las posibilidades de desarrollar un periodismo independiente, con autonomía y con rigor profesional, siempre estuvieron determinadas por la rentabilidad del negocio, del modelo comercial en el que estaban insertos, y también por la voluntad de concederles esa independencia por parte de los directores de los medios. Con lo cual, creo que tenemos que tener mucho cuidado con el optimismo de decir, ¿qué importa? La crisis del modelo de negocios es una crisis de los dueños de los medios. Los periodistas ahora tienen infinitamente más herramientas y teléfonos celulares y tal para hacer su trabajo, y qué bien, claro, pero es que necesitan a alguien que pague la quincena también. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque de alguna manera vincula esto que estamos hablando, y esto en lo que se concentra de manera especializada el texto, que es el fenómeno de las redes sociales y del Internet, con un elemento fundamental de la salud de nuestras democracias, que es la salud de nuestro periodismo. Eso sería, y nuevamente agradecerles, quien no se sienta optimista por este nutrido grupo a las 8 de la noche, conversando respecto de este libro, yo creo que no tiene que lo pueda poner optimista, pero también habla de la calidad y del empuje del trabajo del SICOM. Muchas gracias. Sí, la verdad, muchas gracias a las personas que están. Han sido 2 horas de conversación, yo creo que muy, muy enriquecedoras. Muchas gracias por los comentarios a Gina y a Gustavo. Muchas gracias por las preguntas, por la participación activa de las personas que han estado. No podemos irnos sin recordarles que hay un cuestionario de evaluación de la actividad que nos gustaría que llenaran. Creo que nos ha servido mucho aplicar este tipo de cuestionarios para mejorar las actividades que hacemos. Entonces, invitadísimas e invitadísimos a responderlo. No sé si alguna de las autoras o autores del libro quiere decir algunas palabras de cierre, o las comentaristas, antes de dar el agradecimiento final y cerrar las puertas por hoy. Yo nada más quería decir que hay, que hay un montón de textos que podrían servir, textos que están en digital, que entonces podríamos hacer toda una red de compartir documentos como el documento que hablaba Gustavo sobre los memes, la memecracia y demás,
y que aplaudo muchísimo el hecho de que este libro esté también en versión digital y de circulación libre. Eso es básico para la socialización del conocimiento y la posibilidad de discutir esto de manera abierta, que no hay de por medio, y eso también es válido gracias a la universidad con fondos públicos que podemos hacer investigación y publicar esto de esta manera. Entonces, para que sigamos peleando porque estos espacios se preserven y que podamos tener acceso al conocimiento como lo que crearon en el SICOM a través de esta investigación con fondos públicos que pueda circular de la mejor manera posible para que todos estemos en la misma línea. Eso era lo que quería decir. Y que el texto ese de memes puedo publicarlo aquí para que lo tengan en digital, pero no lo logro hacer. Ahorita lo pongo, no se me vaya. Bueno, si no, pues nos lo pasas y Melissa, la encargada de comunicación, nuestra comunicadora, la puede hacer llegar a las personas inscritas, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Y por acá están dejando mensajes de agradecimiento que después les compartimos en el chat. Que tengan muy buenas noches. Gracias.